Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo soy Rubén Sánchez y voy a dar un taller acerca de las técnicas para diferenciar material derivativo. Me interesa mucho dar ese taller porque creo que a veces no sabemos diferenciar muy bien qué es una extensión, cómo ver una extensión, cómo valorar una extensión, y pues obviamente diferenciarla de lo que es su cámara alta. Entonces, más o menos es lo que vamos a ver ciertas recomendaciones aquí, principalmente cómo poder acercarnos a todo esto desde una perspectiva un poco más sencilla y también como consejos adicionales sobre esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues las extensiones, cómo se ven, un ejemplo para poder igual contextualizar algunas de las cosas que se van a ver en este taller, qué hacer cuando tenemos material derivativo o creemos que tenemos material derivativo, qué son las capas del debate y algunos consejos adicionales que les pueden servir. Entonces, em, ¿qué son los básicos de una extensión? Creo que al final los equipos, usualmente la gran mayoría de los equipos van a intentar ponderar y explicar la diferencia con su cámara alta. Y usualmente pues los equipos lo hacen, te lo explican, te lo justifican y queda claro si es cierto o no es cierto que esa justificación es lo suficientemente buena para poder darle el gane por encima de la alta o incluso para reconocer que hay una extensión suficiente am, en la cámara baja de cualquiera de las dos bancadas. Y entonces, en caso de que no hagan esto y no hay claridad, pues, ¿qué podemos hacer? Primero hay que reconocer dos puntos que son claros y es, creo que hasta cierto punto olvidamos a veces que hacer una extensión es lo mínimo necesario que debe hacer un equipo de cámara baja. Es decir, no podemos premiar equipos de cámara baja por hacer lo que literalmente deberían de hacer. Entonces, podemos premiarlos por hacerlo bien y por hacerlo mejor. Sí, claro que sí, pero es lo que hace una extensión diferente a una extensión ganadora. Entonces, nosotros no podemos decir que porque se enliste o porque hay una extensión gana sobre tu cámara alta, sino cómo es que esa extensión se valora dentro del debate. Eso es como un punto clarísimo y que debe quedar súper claro para todas las personas jueces. Pero segundo, lo que podemos hacer es analizar el material. Creo que a veces reconocemos cuando estamos hablando o estamos dando una retroalimentación que existen diferentes partes del debate, es decir, decimos, tu argumento estuvo bien, tu refutación estuvo bien, faltó este razonamiento, pudiste haber agregado este mecanismo. El impacto quedó muy claro y muy bien ponderado. Todo ese tipo de cuestiones son pequeñas capas del debate y eso es lo que vamos a entender hoy y que vamos a ver un poquito sobre cómo podemos utilizarlas para poder procesar mejor cómo se ve una extensión y entonces poder diferenciar un poco el material derivativo. Entonces, un ejemplo, creo que esto es importante como para poder contextualizar. Igual lo pueden leer directamente, pero voy a explicar el ejemplo. Pueden pausar un poco si quieren. En la moción esta casa prefiere un mundo donde las evaluaciones en la escuela no sean numéricas, alfabéticas por escala. Em, la alta de gobierno te prueba que pues, las personas se molestan muy duro, ¿cómo se llama? Se generan presiones significativas a ellos mismos para poder, no sé, mejorar y se comparan y todo esto. Y la cámara baja dice el mismo impacto, sí, a la hora de decir, pues es que las personas se ven afectadas en su ansiedad, su estrés, su autopercepción, pero esto no viene principalmente de lo que, o sea, viene de lo que dice la alta, en este caso no lo está diciendo así, sino lo está diciendo de corrido, y es, pues al final también tiene que ver, por ejemplo, que los profesores, etcétera, etcétera, también impacten, o las mismas instituciones educativas pongan cosas como los cuadros de honor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Em, Hay relativamente un mecanismo diferente, pero a veces tendemos a pensar que esto es material significativamente derivativo, tendemos a pensar que pues aquí no hay ningún tipo de extensión, dijeron lo mismo, probaron lo mismo, pero sí hay una extensión en términos de pues el mecanismo. Si ese mecanismo es suficiente para ganarle a su alta, habría que verlo en el contexto del debate. Aquí puede ser que sí, puede ser que no, depende de la suficiencia de la explicación de ambos equipos. Si decimos que ambos prueban eso, pues también hay que ver pues cómo se comparó, cómo se le dio prioridad dentro de cada una de las cámaras a los actores, si hay una caracterización o contextualización que sea lo suficientemente fuerte para decir por qué uno es más importante que otro, todo este tipo de cuestiones. Aquí veríamos que haya, si esto fuera lo único que dijeran, veríamos que hay material de extensión, sí, pero que tal vez
prueba un punto o llega a probar un punto que es muy similar a la alta, entonces, bueno, hay una explicación de por qué es mejor el mecanismo para explicar lo de la alta y lo de la alta ya está aprobado con suficiencia, tal vez le daríamos el gane a alta de gobierno, pero esto no implica que haya o no haya una extensión y así no se debe explicar porque a veces le decimos eso a los equipos y creo que es una forma incorrecta de ver el debate, porque cuando no hay una extensión es difícil incluso dar crédito comparativo contra otras cámaras. ¿Por qué? Porque yo solo puedo darle crédito a aquello que es nuevo. Entonces sí tengo que ponderar eso por sobre otras cosas y tengo que saber identificar extensiones para poder entonces profundizar en mi deliberación de forma correcta. Aquí está lo mismo, como ya les había dicho, el impacto es el mismo, pero se prueba de forma diferente que uno en la alta, pues son los individuos o las personas las que se afectan a través de a estas comparaciones, mientras que la baja prueba justamente cómo existen actores externos que pues, generan las presiones que incluso son más fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que podemos contabilizar cerca de 7 capas en un debate. Esto es información que he intentado como, pues digamos, sistematizar sobre los debates y que me parece importante y creo que se puede aplicar a muchas de las lógicas que tenemos en debate, pero apliquemos a esta, ¿vale? Y creo que podemos ver que hay como este gran encuadre, que después se une como una caracterización o contexto. Después vienen los argumentos, las refutaciones y los argumentos, que son capas más finas, es decir, tanto los argumentos como las refutaciones están construidos como por capas más finas, que podrían ser los razonamientos y los mecanismos, que son parte del argumento, los impactos, que es la conclusión del argumento, y las ponderaciones y comparativas, que es la forma en la cual comparamos y ponderamos argumentos o refutaciones para decir cuál es más importante, mejor, etcétera. Entonces, cuando yo no tengo claridad, lo que puedo hacer es un breve checklist. A ver, argumento uno muy similar, bueno, muy similar. Pero a ver, hay razonamientos y creo que es donde, por ejemplo, van a encontrar más veces las extensiones, va a ser en los razonamientos y en las finas capas del debate. O sea, es decir, no va a ser nada más en las capas grandes, o sea, es decir, el encuadre, la caracterización, puede que encuentren cosas ahí diferentes, pero van a ser ciertas frases pequeñas que tal vez no hagan tanta diferencia para el debate. Lo que sí es que, por ejemplo, en razonamientos, mecanismos, impactos, ponderaciones y comparativas, es donde van a encontrar la mayor cantidad, podríamos decir, de carnita de lo que es la extensión. ¿Por qué? Porque los equipos buscan ser estratégicos y buscan vencer a los equipos de cámaras altas y los otros equipos del debate. Entonces, extender significativamente con un argumento nuevo es mucho trabajo porque tendrías que, uno, decir porque es mucho más importante ese argumento, dos, porque es que comparativamente va a ser lo más importante del debate, tres, desencuadrar a tu alta o a las altas. Este tipo de cosas hacen que sea un trabajal extender de esa forma. Muy pocas veces se hace. Sigue siendo efectivo, sí, sigue siendo muy valioso en el debate, claro que sí, pero lo que van a intentar hacer las bajas usualmente va a ser intentar terminar de probar ese pequeño camino que tal vez la alta no probó, resolver ciertos clashes que existen en las altas y tal vez eso no parezca una extensión para todas las personas o no parezca la extensión ganadora, pero son extensiones que genuinamente brindan más al debate porque terminan de clarificar puntos y terminan de, digamos, de dar consideraciones que son clave para entender por qué un equipo u otro debería ganar. Y creo que como ahí está este meollo, a veces tenemos que irnos a las finas capas. El problema es que a veces, pues te lo van a presentar como un argumento, te lo van a presentar como una refutación, te lo van a presentar como un razonamiento adicional, sin darte esas ponderaciones, y eso es algo que ahí es donde entramos y pensamos cómo es que podemos compararlo con lo de su alta si no hay esta explicación de justificación y cómo es que, por ejemplo, prueba mejor el caso de la alta ese mecanismo, cómo es que, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que saber identificarlos, saber dividir el debate en finas capas para poder compararlos y utilizarlos a futuro. Entonces, justo como les decía, hay que hacer un checklist mental en donde decimos, a ver, impactos, si hay un impacto diferente, ok, hay extensión. Ya que identifique la extensión, ahora sí comparo esa extensión con los demás equipos y de ahí ya puedo sacar un mejor call de las rondas. Consejos adicionales. Creo que estos son consejos pequeños, pero creo que son muy importantes de tener en mente. Y es que no nos debemos de dejar llevar por palabras similares. Pues es decir, como, o recuerden el ejemplo que acabamos de ver, aunque las palabras son importantes en un debate y por eso los equipos incluso a veces utilizan cosas como el flagging, es decir, utilizar ciertas palabras o cierta forma de flaguear dentro del debate que ustedes están diciendo tal cosa,
o que están haciendo alusión a otra cosa, como yo estoy haciendo alusión a la refutación ABC y esta es mi respuesta. Ese tipo de cuestiones son flagging y lo que hacen es señalizar a las personas pues qué está pasando en el debate, ¿no? Entonces, ya que yo tengo este tipo de palabras, pues a veces no las voy a encontrar, a veces voy a encontrar nada más una construcción que parece muy similar porque tiene palabras similares, como cuando escuchamos justicia en la alta y escuchamos justicia en la baja, y cuando escuchamos ansiedad, estrés, comparación, autopercepción, que es lo que vimos en el ejemplo anterior, en ambas cámaras. Pero sí existen extensiones, entonces hay que ir más allá de existen palabras similares, es lo mismo, a existen palabras similares, déjame desglosar qué hay en cada uno de los argumentos para ver si hay una extensión significativa y que puedo utilizar para poder comparar al equipo de baja. Eso es la otra situación. Tampoco nos podemos dejar llevar por cuestiones que suenen diferente, pero prueban lo mismo con los mismos razonamientos, ¿vale? Entonces, el ejemplo aquí es, en alta de gobierno, se dice, las evaluaciones deben cambiar para reducir la subjetividad de los docentes y generar rúbricas que impacten de mejor forma en los aprendizajes de los alumnos. Todo cool, ¿no? Y abajo, la percepción de los docentes debe ser mitigada a través de mayor claridad en lo que se está y no se está evaluando. Las calificaciones hoy en día están influenciadas por el sesgo docente. Pues claro que no escuchamos palabras súper similares, pues es decir, escuchamos docentes y docentes, pero pues todos van a hablar de actores similares. Pero, pues técnicamente están probando lo mismo, porque uno está diciendo pues, que hay que reducir los impactos subjetivos y abajo te dicen sesgos del docente. Pues esos son los impactos subjetivos. Entonces, hay que tener claridad sobre qué cosas son diferentes y qué cosas me están no solo probando lo mismo, sino están utilizando los mismos razonamientos, mecanismos, impactos para lograr lo mismo, con diferentes palabras. Y eso implica que genuinamente no hay algo nuevo que se está probando y entonces no nos podemos dejar llevar solo por cosas que suenan diferentes, pero técnicamente están probando lo mismo. Para eso, pues hay que preguntarnos justamente qué estoy entendiendo del argumento y si podría ser explicado de la misma forma con lo mismo que acabo de escuchar por la parte de baja. Y pues creo que eso puede servir para poder significativamente reducir ese pequeño sesgo que podríamos tener. Y luego llegamos a este punto que es, creo que clave y a veces lo escuchamos, como tu caso o el caso de alta, el caso de baja depende mucho del caso de alta. ¿Qué implica la dependencia? Em, la dependencia implica cuando, por ejemplo, las extensiones de baja dependen de ciertos mecanismos o razonamientos de altas para ser valorados dentro del debate. Es decir, ese mecanismo o el mecanismo que ya probó alta es clave para toda la demás situación que se ve dentro del debate. Ahora, eso no implica que no haya extensión, ¿verdad? Porque puede ser que yo utilice este mecanismo y, por ejemplo, definitivamente desarrolle argumentación o desarrolle ciertos razonamientos adicionales a ese mecanismo o caracterización adicional a ese mecanismo. Entonces existen como ciertas lógicas que te dicen, ah, probablemente sí hay una extensión, pero ¿qué tanto podemos valorar esa extensión contra la alta, por ejemplo, cuando el mecanismo clave que utiliza la baja o el pedazo de razonamiento que dice baja, que usa baja, pues depende mucho de lo que dice su alta. Y es lo mismo que pasa, y analicémoslo a la inversa, cuando una baja te dice, es que yo acabo de probar el mecanismo que hace que lo de alta funcione. Entonces, ¿qué es eso? Precedencia lógica. ¿Qué implica eso? Que probablemente sin ese mecanismo no funcionaría lo del alta y probablemente le daríamos el, baja el gane a baja, sobre todo porque está explicando algo que es necesario para terminar de entender la argumentación. Bajo esa lógica, lo mismo sucede, pero eso es en comparativas de bancadas. No se vayan lejos y digan, ah, no, entonces ya no le pueden ganar a ningún equipo y este es cuarto automático. No, recuerden que los cuartos automáticos no existen. Pero eso implica que es mucho más difícil poder comparar o poder poner por encima de una alta a una baja que depende significativamente, o su caso depende significativamente del caso de alta. ¿Qué podemos hacer para identificar esto? Creo que son dos preguntas esenciales. Es, sin el caso de alta, ¿el caso de baja se entiende? Sí, sí, todo cool. Si no, ok, ahí vamos viendo como un problemita. Y luego, el argumento caso depende completamente de algún razonamiento clave ya probado por alta. Si dices, pues el caso de alta no puede no entenderse sin el caso de baja, perdón, el caso de baja no puede no entenderse sin el caso de alta, pero no depende ningún tipo de lógica de su principal. Ah, bueno, todo bien. Pero si ambas son, o sea, ambas respuestas a estas preguntas es no, pues entonces se necesita hacer una pregunta clave adicional. Y es, ¿el equipo de baja hace o prueba por qué lo que presenta es necesario para entender el caso de alta? Es decir, podría ser
que yo esté explicando una caracterización necesaria para que ese mecanismo entre dentro del debate. Puede ser que el mecanismo esté ahí, pero no estén los impactos y por lo tanto no se logra realmente pues, llevar a su conclusión lógica el argumento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde podemos encontrar si hay una extensión o no. Pero si no hay una explicación de esto, no ven nada sustantivamente mejor, pero sí ven algo diferente, pero no sustantivamente mejor, y depende significativamente de algo que presenta la alta, entonces, ya que tenemos todas esas cuestiones que nos dicen no, 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 pues entonces probablemente tienes material en la baja que es altamente dependiente de la alta. Y ahí lo que hacemos, pues obviamente es probablemente evaluar a la baja por debajo de su alta. Pero esto no implica, de nuevo, que no se pueda comparar el material de extensión que trae, porque solamente es un, digamos, razonamiento. Puede haber refutaciones que sean claves, puede haber ciertas cuestiones que sean importantes del debate, que puedan compararse. De igual forma, si esto solo depende de un argumento, ese argumento es el que depende, no necesariamente todo el caso. Hay que entender cuál es el grado de importancia. Si es el tercer argumento que se dice en el minuto 6:30, pues tampoco es tan importante si todo lo demás del caso es suficiente para poder ganarle a su alta. Entonces hay que tener mucha claridad de que cuando estamos hablando de argumento y caso, particularmente en esta situación de dependencia, para valorar una baja por debajo de su alta, debemos de considerar que tiene que ser uno, o el argumento más importante que presenta la baja para entonces decir, ok, si hay un problema ahí y pues probablemente va a quedar por debajo de su alta, pero dos, también que, que sea el caso entero, es decir, que sea realmente el caso dependiente de este tipo de mecanismos clave que ya presentados por la alta. Y entonces ahí es donde podemos valorar dependencia. Como ya les dije, valoramos dependencia a través de estas preguntas y sobre todo pensando que la dependencia no implica que no haya extensión. De nuevo, es un material que puede ser derivativo, sí, pero no implica que no haya extensión. Y esto implica que hay que valorar las cosas adicionales que se ponen, que probablemente no le van a ganar a su alta, porque ese mecanismo que se probó en la alta es suficiente para ganar. Pero dos, sí se puede valorar contra las otras cámaras del debate, y eso sí hay que tenerlo en consideración. De manera positiva, obviamente. Todos tienen que valorarlo. Creo que continuando esta cuestión de dependencia, la dependencia también funciona en diferentes grados. Y usualmente la dependencia es más fuerte en cuestiones como razonamientos, mecanismos, argumentos, refutaciones, ponderaciones y comparativas, que para las otras capas del debate. ¿Por qué? Porque usualmente estas son como, digamos, la carnita más importante del debate. Es decir, cuando tú tienes una refutación que es muy importante que se hace en alta y de esa refutación depende el caso de baja, ahí hay un problema. Pero si se dan cuenta, cuestiones como el encuadre, la caracterización, el encuadre y la caracterización y ese tipo de cuestiones que van como más allá hacia probar, digamos, un globito que me dice, ok, existe esta dinámica o esto es lo que estamos viendo, este es el contexto en el que vivimos, pues probablemente si baja utilice ese mismo contexto o ese mismo encuadre, no implica que su caso dependa del de la alta. Y eso también es importante, porque creo que muchos equipos de baja continúan con el encuadre de alta y no es que pierdan solo por continuar el encuadre, ni que tengan obligatoriamente que desencuadrar su caso del de baja, ¿no? Del de alta. Entonces, sí es muy importante que también consideramos que, por ejemplo, se pueden llegar a utilizar los mismos impactos de la baja, de la alta, pero explicar razonamientos que lleven a una mayor, digamos, lógica dentro del debate. Probar lo mismo, pero probarlo mejor es una extensión significativamente buena. Sobre todo si, por ejemplo, en la alta no se probó con suficiencia. Creo que ahí es también una diferencia clave. Cuando nosotros vemos este tipo de cuestiones de qué probó la baja, pueden ser que haya mecanismos diferentes, pero sí es importante reconocer que si la alta ya, o sea, ustedes ya entendieron con claridad lo que se dice en la alta, y entonces yo tengo como una serie de mecanismos que son suficientes para probar, incluso si la baja me dice mejores mecanismos, pero no explica por qué esos mecanismos son necesarios para poder entender, es poco probable que pueda ganarle a su alta. ¿Por qué? Porque ahí tiene una carga adicional la cámara baja. Si la cámara alta ya pasó, ya explicó, ya dio sus razonamientos, es altamente probable que que pues ya, y ustedes ya lo entendieron con
con suficiencia, es altamente probable que esa extensión no abone significativamente al debate, por más que esté mejor explicado más bonito, etcétera, etcétera. Y eso también sería material relativamente derivativo, por más que hay extensiones en razonamientos. Claro que las extensiones en razonamientos son valiosas, pero hay que ponderarlas y hay que ponerlas en el ojo. Es lo mismo que vimos, por ejemplo, en el ejemplo anterior. Pues probablemente con el ejercicio de, pues es que existen actores externos que también ponen presiones. Claro que eso es importante y claro que se tiene que valorar, pero eso no implica que eso sea suficiente para ganar su alta si yo ya entendí con suficiencia que los mismos alumnos son los que se ponen este tipo de, digamos, presiones internas y se generan los mismos impactos. Entonces hay que tener claridad sobre eso. ¿Qué es una extensión y qué es una extensión ganadora? Es muy importante hacer esa diferenciación, pero no implica que no exista extensión. Podríamos tener material un poco derivativo, pero no necesariamente material que deriva completamente del alta. Y esto es lo mismo que les decía, esto no implica que no pueda ganar otras cámaras, pero hace más complicado esto en el debate. Y no podrías ganarle a tu alta en caso de que la dependencia sea en las partes clave del caso o argumento principal de la baja. Y entonces, pues obviamente esto reduce, sí, cierto grado de crédito que se le puede dar a la argumentación. Esto no implica que no puedas ganarle a otras cámaras dentro del debate, solo que probablemente ese crédito se disminuye para ser comparado con otras cámaras. Eso recuerden. Las refutaciones. Y esto es algo súper importante. A veces no consideramos las refutaciones como material que es derivativo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando la alta dice, respondo de esta forma y la baja responde de la misma forma, es como los ponemos como si fueran en equipo. Y es, ambos gobiernos dicen refutaciones. Pues técnicamente es material constructivo. Por más que sea material refutativo, es material que construye, es decir, da nuevos razonamientos, da mecanismos, da ciertos incluso o mitiga ciertos impactos dentro del debate. Entonces es importante tener en consideración que las refutaciones como, digamos, una sección clave del debate, pues también pueden llegar a ser derivativas por parte de las bajas. Y esto implica que si una baja saca la misma refutación que una alta para vencer a Cámara Alta digamos, siendo gobiernos, la Cámara Alta de oposición, pues la Cámara Baja de oposición, si no tiene un mejor material, si no tiene otras refutaciones que la Cámara Alta de oposición, esa refutación no le es suficiente para vencer a la Cámara Alta de oposición, por más que a la Cámara Alta de gobierno sí le sea suficiente. Entonces, es importante tener en consideración que pues, tenemos material refutativo que también puede ser dependiente del de la alta y que puede ser el mismo de la alta. Para lo dependiente, pues podemos hacer las mismas preguntas que la anterior vez. Y eh, recuerden que pues esto reduce el crédito para poder vencer a las cámaras contrarias si este tipo de razonamientos, digamos, son los mismos que los que se traen en la cámara alta del otro lado. Y por último, en la cámara alta, perdón, del mismo lado. Por último, es súper importante recordar esto y esto creo que es lo principal cuando hablamos o que usualmente nos genera este problema de hablar de argumentos derivativos o casos derivativos. Y es que no todo depende de la argumentación. Creo que ya superamos desde hace muchos años, cuando recuerdo a mis inicios de debate, me decían, si no traes una extensión que le dé vuelta al debate, no vas a ganar. Y ese es el problema, que no tienes que darle la vuelta al debate, solo tienes que probar una, o mejor las cosas, dos, o terminar de probar las cosas que no han sido probadas, tres, vencer ciertos flashes dentro del debate, cuatro, refutar de manera mejor y significativa al equipo que va ganando, si por ejemplo el equipo de la cámara contraria va ganando, cinco, precedencia lógica, explicar un mecanismo que le falta a la alta para poder terminar de entender el caso y por lo tanto llevarte los impactos. Ese tipo de cosas siguen siendo importantes o es lo que más utilizan los equipos, tienen que ser valoradas como tal, por más que se asemejen a argumentación de la cámara alta. Entonces, huir de esta lógica de, se necesita un argumento nuevo, o incluso, si no se piensa así, se necesita algo que sea completamente novedoso. No necesariamente si se plantea lo que es necesario para terminar de ganar. Los equipos ahora debaten con mucha más estrategia y es clave tener esta estrategia en mente para poder profundizar en, en ¿cómo se llama? En una mejor adjudicación y sobre todo en una mejor forma de entender el debate. Entonces, creo que dividir los puntos, dividir en finas capas, que es la recomendación principal que les doy en este taller, es la forma que nos acerca usualmente a adjudicar correctamente.
Entonces, pues ya, eso sería todo este taller. Em, Muchas gracias por haberlo visto y pues si llegan a tener alguna duda, pues me pueden escribir a mi correo, ahí está. Y pueden preguntarme para seguir debatiendo. Probablemente no les conteste con mucho tiempo, pero igual creo que lo mejor es que ya él se mude, cualquier persona jueza que se quiera acercar me puede preguntar y podemos discutir esto y ver cómo qué cosas tenían ustedes en mente y cómo se pueden valorar mejor. Em, no les conteste, no es porque no les quiero contestar, es porque tengo mucho trabajo. Pero sin ningún problema en se mude, si se quieren acercar antes a mí, igual mandarme un correo y probablemente les diré, ok, si vi su correo, lo debatimos aquí, como lo vemos, pueden hacerlo sin ningún problema. Espero les haya gustado la presentación, hayan aprendido algo nuevo y pues muchas gracias por verlo.